Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días, familia. Que el Señor les bendiga. Me llamo Aline Catota y les estoy compartiendo este devocional desde Suiza, más precisamente desde el Ministerio de Ginebra. Vamos entonces a continuar con nuestra serie Quitando los escombros. Y en especial hoy vamos a hablar de cómo quitar los escombros de oposición de nuestras vidas. Vamos al libro de Nehemías y vamos a ver que Nehemías, él enfrentó 7 oposiciones en todo el decorrer de la reconstrucción de las murallas. Pero hoy vamos a hablar más específicamente de 3 oposiciones. Vamos a comenzar con la primera, que fue luego en la frontera. Luego cuando Nehemías estaba saliendo para ir a Jerusalén, él ya enfrentó gente entonces que no estaba de acuerdo con lo que él estaba haciendo, con lo que él iba a hacer. En Nehemías capítulo 2, versículo 10, en la NTV, vemos: Ahora bien, cuando Sanballat y Horonita y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho, porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Paremos aquí. Aquí vemos que Nehemías desde un principio dice que se molestaron mucho simplemente porque ellos supieron que alguien venía a ayudar al pueblo de Israel. Tenemos que saber, hijos de Dios, que es absolutamente normal que enfrentemos obstáculos de oposición en nuestras vidas, principalmente cuando se trata de cumplir los propósitos de Dios. Debemos entender que no va a ser nada fácil y que siempre van a haber obstáculos y que ellos, aparte de estar, son necesarios también para que nuestra fe pueda crecer y pueda ser perfeccionada. Podemos ver un detalle particular de Nehemías justo en el versículo 11, ahí mismo del capítulo 2. La palabra del Señor dice: Entonces llegué a Jerusalén 3 días después. Me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. ¡Wow! ¡Qué increíble! Increíble ver cómo Nehemías estaba preparado para eso. Y estaba preparado también para estas oposiciones, visto que él guardó todo lo que Dios había dicho, guardó para él, guardó en su corazón y no comentó a nadie, porque va a ser muy difícil cuando Dios te revela sus propósitos que los demás entiendan. Las personas no van a entender los planes ni los pensamientos de Dios, así como nosotros al principio tampoco entendemos. Hemos pensado muchas veces que cuando Dios nos confía algo o a alguien, hemos pensado: ¿será que puedo o será que soy capaz? Siendo que el Señor, Él sabe de lo que somos capaces y Él nos ha confiado seguramente muchos propósitos, los cuales al principio no entendemos, pero que hoy vemos en nuestras vidas. Vamos a la segunda oposición y para eso vamos a Nehemías, al capítulo 4, versículo 1 y 2, siempre en la NTV. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿Qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden reconstruir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón y escombros y para colmo piedras calcinadas? Paremos ahí. Vemos entonces que Sanballat continuó con la oposición y continuó como agrediendo también a Nehemías y a todos los que estaban con él, porque estaba menospreciando su trabajo. Después vemos entonces que, claro, fue increíble que Nehemías y todos construyeron estas murallas en un tiempo récord de pocos días. Pero entonces Sanballat
Tobías estaban enojadísimos que eso como que avanzaba, que ellos no se habían parado frente a la primera oposición. Y ellos menospreciaron y se burlaron de lo que estaba haciendo Nehemías y todos los judíos. Entonces ellos comenzaron aquí burlándose ante Nehemías, y Nehemías utilizó una arma muy especial y la cual debemos utilizarnos todos, que es que él fue ante Dios con la oración. Nehemías 2, versículo 4 y 6, la palabra dice: Entonces oré: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. ¡Wow! Nehemías entonces, él fue delante de Dios y él fue a abrir su corazón. Pienso yo realmente que eso le dolió a Nehemías, porque cuando vemos al principio, en el capítulo 1, vemos que cuando le dolió a Nehemías lo que estaba sucediendo en Israel, él se postró ante Dios, oró y ayunó. Y aquí vemos que él nuevamente fue a orar ante Dios y fue a decir: Señor, mira que se están burlando de nosotros. ¿Cuántas veces, hijos de Dios, nosotros podemos hablar de esta manera libremente al Señor? Podemos contarle nuestros secretos, nuestras dolencias más grandes y podemos decir: Señor, haz algo porque se están burlando de nosotros, haz algo porque se están oponiendo. Pero él fue entonces, Nehemías, a decir todo eso ante el Señor, a saber que había alguien que se peleaba con él, peleaba por él, alguien que estaba ahí ayudándole a vencer, a ir adelante. Vamos a la tercera y última posición de esta palabra. Vamos a Nehemías capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice: Pero cuando Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbio en ella. Entonces vemos que aquí, en este tercer ejemplo que yo utilizo, ellos querían venir con un ataque militar. Y el pueblo que estaba reconstruyendo estas murallas se pusieron un poco nerviosos, un poco desanimados y estaban pensando qué sucedería, y hasta dijeron a Nehemías: eso está difícil. Había una carga física, había una carga emocional que era constante. Y Nehemías, como líder de esto, de lo que estaban haciendo, él tenía que levantarse, tenía que tomar otra actitud. Y vemos que Nehemías, como este líder de todo lo que se estaba haciendo, él entonces oraba delante de Dios. Y vemos una otra actitud que Nehemías tuvo. En el capítulo 4, ahí mismo, en el versículo del 13 al versículo 15, dice: Así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdese del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos y hijas, y por sus esposas y sus hogares. Qué lindo dejarles con este versículo, en decir que simplemente hay que buscar la manera de hacer las cosas, y la mejor de ellas es uniéndonos con nuestras familias, con nuestra familia en la fe, uniendo con personas que están en el mismo objetivo que nosotros, que están trabajando para el Señor. Y Nehemías tuvo esta idea de juntar entonces y de poner las familias entonces en las puertas, esas familias que iban a ser fortalecidas, y Nehemías fue con seguridad decirles: no tengan miedo, acuérdense del Señor. Esta es la palabra que quiero dejar a ustedes esta mañana, para que se recuerden que el Señor siempre está con nosotros. En momentos de oposición, en momentos de dificultad, Él siempre nos va a guiar.
gracias a la oración, gracias al tiempo de estar en su presencia, del confiar en su palabra, de saber que Él tiene planes que nosotros no tenemos, que sus pensamientos son mucho mayores que los nuestros, y fortalecer con personas que están en el mismo camino que nosotros nos va a ayudar a derribar todo tipo de barreras en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Gracias, Papá Dios. Gracias porque, Señor, tu palabra siempre tiene un propósito tan hermoso, Papá. Gracias, mi Señor, porque hoy entendemos, Papá, que por más grandes y por tantas que sean las oposiciones, y a veces de las mismas personas como pasó con Nehemías, Señor, Papá, tú siempre nos va a ayudar, tú siempre nos va a llevar más allá de lo que podemos, Señor, estar viendo o estar viviendo en este momento. Ayuda, Señor, a que yo y mis hermanos en la fe podamos tener esta vista puesta en ti, Señor. Podamos pensar, Papá Dios, mucho más de lo que podemos ver, Señor. Podamos creer en tu palabra, Señor, sin dudar, y creer en las promesas que tú ya nos hiciste, Señor. Gracias, Papá Dios, gracias por esta enseñanza y porque a través, Papá, de esta serie, Señor, de Quitando los Escombros, Señor, con relación al libro de Nehemías, podemos crecer y podemos aprender, Señor, a estar preparados, Papá, para cualquier tipo, Señor, de oposición que pueda venir en nuestras vidas y sobre todo estar en tu presencia. Te agradezco, Señor, y hoy bendigo mis hermanos en la fe, todos los que están oyendo esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.